Hola, buenas tardes. Maribel, Viqueila, Jorlin, Coco, Amilcar, Elder. Muy buenas tardes a todos. Bueno, a todos los que veo por acá, Rosan y todos los demás que se están conectando. Ya son más de 99 personas. Un gusto nuevamente estar acá con ustedes, representando la marca Bosch en conjunto con nuestros amigos de Do It Center Panamá, para hablar nuevamente de la línea de herramientas eléctricas. En este caso vamos a hablar sobre la parte de accesorios. Vamos a hablar un poco sobre los discos de corte, principalmente las aplicaciones buenas, las aplicaciones malas que hacemos, un poco hablar de diferencias entre los discos de corte, y también el día de hoy tenemos algo especial, así que no se vayan a ir antes de que se termine el live. Esperen un momentico acá para buscar. Por acá tengo este pequeño obsequio que vamos a estar rifando, dos de estos. Adentro de esto lo que van a conseguir es algún material POP de Bosch, pero aparte de eso también vamos a estar regalando dos taladros y otras cosas que van a estar ahí que no les voy a mostrar. Entonces, quédense hasta el final, porque como siempre Bosch y Do It Center también traen regalos a todos ustedes que son nuestros usuarios. Entonces, bien, para los que no me conocen, que no han estado antes con nosotros, mi nombre es Luis Benítez. Yo soy representante de la parte de servicio postventa y de capacitación en Bosch para Centroamérica y el Caribe. Entonces, bien, vamos a entrar un poco en lo que es materia. Cuando hablamos de discos de corte, cuando hablamos del accesorio, muchas veces no nos damos cuenta que es una parte primordial del uso de la herramienta. Muchas veces gastamos mucho en una herramienta, pero luego gastamos poco en un accesorio. Y eso está mal, porque el accesorio es aquel que nos va a ayudar a perforar, a cortar, a lijar, a hacer diferentes aplicaciones, y debe ser de la misma calidad que nosotros exigimos para la herramienta, porque si no, no vamos a tener un buen desempeño, o viceversa, compramos una herramienta de baja calidad o no adecuada para el trabajo que vamos a utilizar, pero compramos un accesorio muy caro. Entonces, siempre hay que tener un nivel entre una cosa y la otra. Y para eso también hay calidades en la parte de accesorios. Hay accesorios de bajo costo como accesorios de alto costo, que ya son destinados más a temas industriales. Entonces, todo eso va sumando para que nosotros podamos tener un trabajo de calidad. Entonces, bien, vamos a comenzar hablando un poco acerca de todo lo que es la parte de los discos de corte. En este caso vamos a hablar un poco de la parte de metal, es decir, lo que vamos a utilizar con una flexible o con una moladora, esmeril, como queramos llamarlo. De igual manera, si tienen algún tipo de pregunta, yo acá estoy viendo sus mensajes para poder ir hablando con ustedes. En la parte de desbaste, hoy día hay muchas soluciones, pero lo más común que encontramos en el mercado es lo que es el disco de desbaste convencional, que es un disco de carburo. Normalmente suele ser un disco entre 4 o 5 milímetros de espesor, que es un disco que sirve para remover material. Este disco nos sirve para remover todo lo que es una soldadura que acabamos de hacer, quitar escorias o cualquier tipo de limpieza que queramos hacer. Pero ¿qué pasa? También tenemos otro tipo de discos que nos permite la misma aplicación con algunas diferencias. ¿Qué es el disco flap o el disco 1000 hojas? Como pueden ver, es un disco que tiene varias lijas que están acá, que nos sirve también para dar acabado. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Dependiendo del tipo de grano del flap, podemos remover más o menos material. Por ejemplo, este que tengo acá es grano 60. Quiere decir que es un grano grueso. Me va a remover más material. Pero si yo utilizara un grano 120, lo voy a utilizar es más para dar acabado. ¿Qué ventaja me tiene un disco flap sobre un disco de desbaste convencional? La ventaja que tengo es que tengo menos cantidad de chispas, tengo menos vibración entre lo que es el disco y la pieza de material que voy a tener, y aparte de eso me salto un paso en el área de trabajo. Pongamos un ejemplo. Soy una persona que soy herrero y hago soldaduras para un portón y luego quiero pintarlo. Cuando lo hago con un disco de desbaste me quedan muchas rayas,
que luego tengo que pasar lijas, tengo que echar fondo para poder dar un acabado. Pero si yo trabajo con discos flap, yo ya puedo quitar el paso de tener que usar las lijas porque voy a tener un acabado mucho más sutil sobre el metal. Entonces, eso es una de las ventajas que me da. Otra ventaja que tengo es que aproximadamente un disco flap me dura 2:1, es decir, por 2 discos flap que suelo utilizar, quizás utilizo, por un disco flap que uso, debo utilizar 2 discos de desbaste. Es decir, este disco se desgasta más rápido porque a medida que yo voy trabajando, efectivamente va botando parte del material que lleva el disco, que es el material de carburo. Entonces, otra ventaja que tiene el disco flap es que es flexible. La flexibilidad del disco me ayuda también a poder trabajar de una forma más cómoda al momento de dar acabados para todo lo que es el trabajo de desbaste. Entonces, eso es muy importante. Ya en el tema de los precios que está preguntando por acá Kelvin, pueden verlo en la página web de Do It Center, en las tiendas. La parte de precios sí no la manejo yo por acá, sino con todo gusto. Entonces, bien, ahora que hablamos del disco de desbaste, tengo una novedad. Tenemos también en la parte de disco de corte este disco que acaba de llegar a Do It Center, que es un disco de la línea estándar, es un disco, vamos a decir, de entrada de la marca Bosch, y es un disco de corte para metales. Este disco acaba de ser lanzado, es un disco de bajo costo pero con un óptimo rendimiento para todo lo que es corte de tubería ligera. Entonces, para aquellas personas que son herreros, que trabajan en aplicación de todo lo que es soldadura, es un disco de muy buena calidad que les va a dar un óptimo rendimiento. Algo que nosotros nunca vemos cuando compramos un disco y que muchas veces hace que nosotros como usuarios digamos, pero es que este disco cortaba menos cantidad, o sea, menos cantidad de cortes que el disco anterior o que el disco X. Es muy importante cuando compramos un disco que veamos el grano del disco. No es solo decir, bueno, yo quiero un disco de 1 milímetro de espesor, de 1.5, etc. El grano del disco influye mucho en el rendimiento del disco sobre el material que yo voy a cortar. Por ejemplo, este disco que yo tengo acá, lo voy a acercar acá para ver si ustedes lo pueden ver, dice 60. ¿Qué quiere decir eso? Que el grano que tiene el disco es un grano 60, es decir, es un grano grueso. Al ser un grano grueso, es muy útil para hacer cortes en materiales delgados, o sea, tubería de bajo calibre. Cuando tengo un grano más delgado, es mejor para tuberías de alto calibre, porque voy a tener un mayor rendimiento de corte. Entonces, por eso puede pasar que muchas veces sintamos que el disco no tiene un óptimo rendimiento, pero tenemos que ver muy bien qué estamos haciendo y sobre qué material estamos cortando. Entonces, eso es un tema súper importante que tienen que tener en cuenta al momento de que vayan a trabajar con discos de corte o que quieran comprar un disco de corte. Ok, vamos a ver, el azul es metal, verde para concreto. Es muy importante lo que están diciendo acá, y sí, es cierto. En este caso, Bosch ha cambiado un poco lo que es el tema de los colores con estos pictogramas que tira el disco. Hay un disco especial para cortar concreto que es de color verde. Ese color de franja lo vamos a ver acá abajo. Es donde va a cambiar. Por ejemplo, si yo voy al disco de acero inoxidable, fíjense que el disco es negro. ¿Por qué hay diferencia entre un disco para cortar metal y un disco para cortar acero inoxidable? Si ven acá, en esta parte, el disco de acero inoxidable tiene menos del 0.1% de materiales como hierro, silicio y otros componentes y cloro que no ayudan a dañar el acero inoxidable o a oxidar el acero inoxidable para que luego el material se degrade y no pueda ser soldado o no pueda ser acabado de forma correcta. Entonces, por ejemplo, les pongo acá algo. Si yo corto un metal convencional con un disco de acero inoxidable, luego no es recomendable cortar un acero inoxidable porque el disco ya, vamos a decir, se llenó de residuos del otro material y me puede dañar el acero inoxidable. Entonces, es muy importante esto. Hay discos, incluso en Bosch existen, que podemos cortar metal, acero inoxidable. Existen para las dos y traen la etiqueta con ambos materiales. Entonces, si lo uso para inox, lo uso para inox. Si lo uso para metal, lo uso para metal. Entonces, eso es un tema importante porque necesitamos tener un buen resultado en términos de acabado
al momento de que nosotros queramos hacer un trabajo. Para ver, por acá me preguntan por discos para cortar concreto, ya voy a pasar por allá. Para todo lo que es galvanizado puedes utilizar este disco, en el caso del de metal, sin ningún problema, puedes trabajar con él. Bien, discos para cortar todo lo que es concreto, como decía el amigo acá. Hay diferentes tipos de discos para cortar concreto. Por ejemplo, está este que es el disco segmentado, como pueden ver trae aberturas. Esas aberturas son de refrigeración para que cuando yo corto el concreto, si en este caso el concreto es un concreto que está muy duro, necesito refrigeración al momento de trabajar. Importante, no es necesario cuando yo utilizo este disco de corte en un concreto utilizar agua. ¿Por qué razón? Porque la moladora no es una herramienta que está diseñada para utilizar agua. ¿Qué puedo hacer yo para reducir lo que es el nivel de polvo que se genera al cortar concreto? Puedo hacer dos cosas. Una, existen caperuzas de protección del disco, la guarda, que vienen con sistema de aspiración. O la otra, puedo mojar un poco el concreto para luego cortarlo. Entonces eso hace que también me ayude a que no haya tanto levantamiento de residuo de material. También, en el caso de Bosch, existe este tipo de disco que tiene la franja amarilla para concreto, que es de aplicación universal. Fíjense que el dentado es distinto, es un dentado que llamamos turbo, y este me permite que si en el concreto hay algún tipo de varilla o de cabilla que se atraviese, el disco la puede cortar, sin necesidad de que el disco se vaya a dañar. Entonces es un disco que me permite esa practicidad al momento de hacer un corte en concreto. Ya sin embargo, si por ejemplo yo quiero cortar una cerámica, no puedo hacer el corte con este disco ni con este disco. ¿Por qué razón? Porque al momento de cortar estas aberturas me astillarían lo que es la cerámica o el porcelanato que yo esté cortando. En ese caso necesitamos un disco de segmento de diamante continuo que me permite hacer el corte de forma correcta en una cerámica. Entonces eso es importante. Ese disco no lo tengo ahorita acá sobre la mesa, pero para que tengan una idea. Vamos a ver, ok. Ahora bien, normalmente cuando yo coloco un disco en una moladora o en una flexible, yo lo coloco de esta manera, ¿verdad? Con el pictograma hacia arriba, es decir, la etiqueta que trae el disco hacia arriba. Cuando yo voy a colocar un disco para cortar diamante o para cortar concreto, que es un disco diamantado, yo lo debo colocar de forma, vamos a decir, al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que lo voy a colocar de esta manera. Con el dibujo hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque en el disco está grabado, acá no sé si lo logran ver, pero aquí está grabado a láser el sentido de rotación del disco y aquí también lo tienen. ¿Qué pasa si lo coloco al revés? El disco no va a cortar. No es que el disco no va a cortar, pero no voy a tomar o a tener un óptimo rendimiento al momento de hacer el corte. Entonces, por eso es importante colocarlo de forma correcta. ¿Qué va a pasar cuando lo coloco de forma correcta? El diamante se comporta que a medida que voy cortando, él se va quebrando y se va abriendo y va permitiendo que el disco corte cada vez más. Entonces, eso es importante al momento de poder hacer algún tipo de corte con un disco diamantado y es un tips importante que les doy. En el caso para trabajar, para biselar y pulir, ya la parte de sobres de granito, si vas a pulir sobres de granito, hay unas piedras que se colocan en las amoladoras principalmente de 7 o de 9 pulgadas que son para ya el acabado de todo lo que es el pulido sobre granito. Incluso para cortar granito, Bosch tiene discos especializados de diamante que son especializados para granito. Dentro de la gama de discos diamantados hay discos para cortar asfalto, para cortar piedra, para cortar cerámicas, porcelanato, porque como ustedes bien saben, la dureza de los materiales varía y por eso es importante tener, si queremos precisión y queremos un buen acabado, tener diferentes tipos de corte de acuerdo a la aplicación que yo vaya a hacer. Entonces, eso es muy importante.
Eso no lo sabía, la colocación del disco, muy buena. Acá estamos para yo aprender de ustedes, ustedes de mí. Esa es totalmente la idea que tenemos acá. Ahora bien, yo quiero ir un poco más allá y les quiero preguntar a ustedes si en algún momento ustedes han utilizado un disco como este, bien sea de 7 pulgadas, de 5 pulgadas, para cortar madera con una flexible. Y creo que no va a salir nadie a decirme que lo ha hecho. Pero sé que algunas personas lo hacen, compran discos de 5 pulgadas para madera y luego lo utilizan en una flexible de 7, de 9 pulgadas, de 4,5 o de 5 para cortar todo lo que es este tipo de material. Entonces, para acrílico hay discos también que son especiales, también puedes utilizar todo lo que son hojas de sierra de calar o incluso puedes trabajar con... Hay discos de sierra, pero tiene que ser un disco de sierra multimaterial. Si quieres cortar acrílico, te recomiendo, hay un disco de Bosch multimaterial que van entre 80 a 120 dientes y no te astillan el acrílico cuando lo cortas. También te voy a mostrar otro disco, que es este que está acá, que te puede funcionar también. Pero ya vamos a hablar de eso. ¿Qué tipo de disco puedo utilizar para pulir inox? Tenemos también discos, ahí... Si quieres dar digamos, quitar rebarbas, hay discos de desbaste. Para pulir el inox ya hay algunos tipos de paños o de discos que son para dar acabado, que son ya discos especialistas. No los tengo acá porque ya sí es un tipo de accesorio mucho más especializado, pero sí existen para poder dar un acabado final. No es recomendable para cortar la madera en el caso de una moladora. A lo que conozco que lo han hecho, casi han perdido el brazo por ponerlo en la flexible. Bueno, leí el mensaje, pero es así, es bastante crudo, pero esa es la verdad. Es importante que no utilicen estos discos en la flexible. Y le voy a decir por qué. Una moladora como esta está diseñada para hacer cortes a 11.500 revoluciones por minuto. Una sierra circular está diseñada para 4.000, 4.500, 4.800 revoluciones por minuto. Es decir, que cuando yo coloco este disco acá, en esta máquina, estoy haciendo que gire más de lo que está diseñado. ¿Qué puede pasar? Se puede dañar la máquina, el disco se puede salir de la máquina y es cuando vienen los problemas y vienen las causas de algún tipo de lesión. Entonces es muy importante no utilizar ese tipo de discos. Nosotros en Bosch desarrollamos este disco, que es un disco que se llama Multi-Wheel, que es un disco negro, que lo que tiene es carburo de tungsteno en lo que es el borde. ¿Qué ayuda el carburo de tungsteno? Ayuda a hacer el corte en la madera en una flexible de forma eficiente y segura. Entonces es importante porque tenemos un disco adecuado para eso, dado a la necesidad o buscando satisfacer una necesidad que tienen los usuarios de hacer aplicaciones de forma incorrecta. Entonces es importante que sepan que existe el disco Multi-Wheel para ese tipo de aplicaciones. Ahorita vamos a hacer una prueba para que vean cómo se comporta. Máquinas de soldar nosotros no tenemos. Entonces bien, vamos a hacer acá una pequeña prueba con el disco Multi-Wheel. Algo que tiene el disco Multi-Wheel es que él no solo va a cortar madera, también si tenemos algún tipo de tubería de PVC, si tenemos incluso una madera que tenga clavos, el disco la va a cortar sin ningún tipo de problema, porque el disco está diseñado para eso. Entonces vamos a poner acá. Importante siempre que vayan a trabajar con una flexible, señores, protección, lentes de seguridad y más importante aún, nunca, pero nunca le quiten la guarda de protección a la flexible. Ahorita vamos a hablar un poco de ese tema. Si pueden ver la rapidez con la que corta el disco y la velocidad de corte que hace.
La máquina en ningún momento tiene un efecto distinto a cómo se comportaría cortando un material como metal, sino que siempre la herramienta va a estar trabajando de forma correcta y de forma segura. Entonces es importante esto. Las máquinas para pulir y cuántas pulgadas o centímetros se debe dejar de usar un disco de corte de metal ya desgastado. Ok, el disco de corte como tal tú lo puedes utilizar hasta donde el disco da vida. ¿Qué pasa? Hay dos tipos de discos de corte. Está el disco de corte que es plano, que es como este, y está el disco de corte que es en este caso convexo. Hay algunas personas que les gusta más utilizar el centro reprimido porque sienten que queda un poco más separado de la caja de engranaje de la herramienta y pueden gastar un poco más el disco. Pero realmente la vida útil del disco va a llegar como hasta acá, más o menos. ¿Qué sí es importante en el disco? Y esto es algo que básicamente casi nadie conoce, es la fecha de vencimiento o de caducidad del disco. En el anillo del disco viene una fecha, en este caso dice vence el 7 del 2023, no sé si lo lograrán leer acá. Y esa es la fecha hasta la cual el disco se puede utilizar. Es como cuando compramos algún tipo de enlatado en el automercado que tiene una fecha de caducidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando el disco está ya vencido, no lo puedo utilizar porque se va a quebrar. Siempre el riesgo de quiebra del disco es muy bajo. Lo que pasa es que como esto trae aglutinantes y trae resinas, obviamente los materiales con el tiempo se degradan. Y al degradarse, efectivamente van a perder su composición. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando un disco está vencido, que estoy cortando, voy a sentir que el disco no corta, que se embota material en el borde del disco, porque el disco no está en su óptimo rendimiento para hacer un trabajo. Y también les digo esto porque es importante, cuando vayan a comprar un disco, no compren un disco que de por sí ya viene vencido, sino que es un disco que tiene su tiempo de vida útil vigente. Entonces eso también es un factor importante al momento de trabajar con un disco. Vamos a ver acá, ¿qué más preguntan? Ya en el caso de los precios, ya sí... no tengo. Perfecto. Entonces, es importante que hagan todo este tipo de usos y de aplicaciones. Otra cosa que no pueden hacer, no se puede realizar, es colocar un disco que hacen muchas personas. Vienen acá y eso lo vemos constantemente en lo que es obras y todo. Quitan la guarda de protección y colocan un disco de 7 o de 9 pulgadas para trabajar con una flexible de 4 pulgadas o de 5 pulgadas. Eso, señores, está totalmente errado. Como les dije, disco diseñado para cortar 11.500 revoluciones, un disco de 7 pulgadas está diseñado para cortar a 8.500, un disco de 9 a 6.500 revoluciones. Entonces, mientras mayor sea el diámetro del disco, las revoluciones van a ser menores. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo que quitar la guarda de protección y cuando coloco un disco muy grande, los dedos me quedan cercanos al disco. Después voy a sentir que la máquina hace este movimiento porque obviamente el disco supera el diámetro diseñado para la máquina. Y tercero, está el riesgo de ruptura del disco o de un daño a la persona que está operando o a las personas que están cerca de ustedes. Entonces es muy importante, no hagan este tipo de aplicaciones porque aunque ustedes no crean, la flexible es la herramienta que tiene mayor cantidad de accidentes y muchas veces ocurre por el tema de la aplicación. Entonces siempre utilicen la guarda de protección o la guarda de seguridad en las herramientas que, como bien decimos, para algo fueron diseñadas, ¿no? Ok, excelente lo de la fecha de vencimiento. Ahorita hablo de la GKS 235, me están pidiendo que hable un poco de una sierra circular. Ahorita no la tengo acá, pero puedo con todo gusto hablar de ella cuando hablemos un poco de los discos de corte para madera. Entonces bien, estamos claros en ese sentido. Una última cosa en la parte también de metal o de concreto. Tenemos estas coronas o muelas de desbaste que son muy útiles para todo lo que es aplicación de cuando tengo un encofrado de una, por ejemplo, una columna de concreto y quiero lijar, o tengo una pared de concreto armado y la quiero lijar para eliminar
todo lo que son las diferencias que dejó la armazón de madera o de metal que pusimos al momento de vaciar el concreto. Entonces son muy útiles y se utilizan con el esmeril para limpiar todo lo que es el concreto antes de que podamos pintarlo, frizarlo o hacer algún tipo de aplicación sobre el mismo. Ok, vamos a ver por acá. Bien, déjenme buscar entonces la sierra circular para hablar un poco de los discos de corte de las sierras. Bien, acá estamos. ¿Qué pasa con la sierra circular cuando yo quiero cortar un material como madera? La madera también depende del tipo de madera que yo vaya a cortar. Debo utilizar un disco adecuado. Por ejemplo, no es lo mismo si yo quiero cortar melamina, no voy a utilizar el mismo disco que si quiero cortar una madera de pino, por ejemplo, o de pinotea. Tengo que utilizar diferentes tipos de discos si quiero un acabado y una aplicación con precisión y un buen acabado. Acá me están preguntando que si esto que acabo de mostrar sirve para quitar pintura en una pared que acabo de hacer revestimiento. Si lo puedes utilizar, lo que es que quizás va a ser muy abrasivo al momento de quitarlo. Entonces tienes que tener cuidado, porque si es un friso que está sobre un ladrillo de arcilla o de cemento, si pasas muy duro quizás a dejar muchas marcas en la pared. Entonces tendrías que hacerlo con mucho cuidado. Ok, tipos de disco de madera, ¿cuáles pueden ser? Pregunta Barría 280. Bien, por ejemplo, la mayoría de las sierras circulares, parecía esta que tengo acá, o también la GKS 235, que es una sierra circular de 9 pulgadas, traen disco de 24 dientes. ¿A qué llamamos diente en lo que son las sierras circulares? A cada uno de estas puntas que tenemos nosotros acá. Eso van a ser lo que son los dientes para cortar madera. Ahora, ¿qué debo saber yo primero que nada para cortar madera? Una regla que es muy importante y que la mayoría de las personas no la aplica, porque siempre utilizamos las herramientas como vienen, vamos a decir, configuradas. Yo tengo acá esta tabla de pinotea y yo la quiero cortar. Normalmente yo puedo ajustar acá la profundidad del corte de la madera. ¿Qué hacemos normalmente? Ponemos al máximo, bloqueamos y luego lo que hacemos es que cortamos. Pero ¿qué pasa cuando yo corto? Vamos a ver si acá puedo agarrarlo para que ustedes lo vean. Cuando yo corto, fíjense todo lo que sobra el disco por abajo. Tenemos prácticamente como 1,5 pulgadas que sobra el disco. ¿Qué va a pasar? Cuando yo estoy cortando, vamos a ver que el disco acá se empieza a poner de color azul. Se empieza a quemar el cuerpo del disco. Y voy a forzar la máquina a que corte. ¿Por qué razón? Porque yo no estoy cortando con los dientes del disco, estoy cortando básicamente con el cuerpo de acero. Incluso, si el disco es de mala calidad, puede pasar que el disco se pandee, y entonces lo que va a pasar es que el disco también, la máquina se va a quedar trabada, y en consecuencia puedo dañar la herramienta, que tampoco es lo que queremos. Un daño prematuro de lo que es la herramienta. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer acá? En este caso, lo que debemos hacer es graduar la profundidad. Por acá alguien me pregunta, ¿todas las herramientas ya son de batería? No, tenemos portafolio de herramientas a cable, o sea, alámbricas y a batería. Obviamente la herramienta batería ha ido cobrando cada día más fuerza por el hecho de la practicidad, la comodidad y la durabilidad que van teniendo las baterías hoy día. Entonces, bien, en este caso me dicen discos de 4,5 de 40 dientes. No lo coloques en una flexible para hacer cortes. Como ya hablé, en este caso debemos utilizar el disco multi-wheel, que es este que está acá, que les acabo de mostrar hace rato al momento de que estábamos hablando. No coloquen discos de 4,5 en flexibles. Bien, lo que debo hacer yo es graduar la profundidad de lo que es la sierra circular para que el disco sobresalga solo 3 milímetros del espesor de material. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que cortar, lo que va a pasar es que va a quedar así. De esa manera, cuando el disco va cortando,
Siempre que va saliendo un diente va entrando otro y me va haciendo el corte de forma segura y de una forma mucho más rápida y eficiente. Entonces, la regla es tan sencilla como esto en este sentido. Mientras mayor cantidad de dientes yo tenga, menor debe ser el espesor de material que yo voy a cortar. Y mientras menos cantidad de dientes yo tenga, mayor va a ser el espesor de madera que yo voy a cortar. ¿Por qué razón? Si yo utilizo un disco de 80 dientes para cortar una madera de 2 pulgadas, lo que va a pasar es que si es un disco convencional y no es un disco que esté diseñado el tipo de diente para esa madera, es que la sierra se va a trabar, me voy a empezar a quemar el material y el acerrín que va produciendo o la viruta que se va produciendo no va a ceder, no hay flujo de aire y se traba la máquina. ¿Qué hace el usuario? Forzo la máquina que corte más y cuando la forzo la máquina se recalienta. Entonces eso es importante. Ahora, si yo quiero por ejemplo un disco para cortar perfiles de aluminio, tengo que utilizar un disco que se llama multimaterial, que es un disco que va entre 80 hasta 120 dientes, que lo suelen utilizar mucho las personas que hacen ventanas, puertas de aluminio, de separaciones de oficinas, entre otro tipo de cosas, que lo suelen comprar para sierras circulares o para sierras de inglete entre 10 y 12 pulgadas. Entonces va a variar ahí un poco. Acá alguien me pregunta, Barría 280, ¿los discos de madera de 4,5 en flexible, chicas, son peligrosos? Son súper peligrosos. Vamos a ver. Son muy peligrosos. ¿Por qué razón, Barría? Porque cuando tú estás cortando, primero estos discos están normalmente diseñados para sierras circulares a 4,000, 5,000 revoluciones. Cuando tú la colocas en una flexible, estamos hablando de que es una herramienta que está diseñada para 11,000 revoluciones. Entonces, el disco que va a pasar, el disco se puede trabar, el disco se puede salir de la máquina y es donde hay muchos daños o problemas. Y ahí fue donde yo hablé del disco multi-wheel, que es este disco negro que trae carburo de tungsteno y que está diseñado para cortar plásticos, maderas en una flexible. Entonces ya hace un poco hicimos una prueba, si quieres ahora mantente en el live y puedo hacer otra para que vean. Por acá me dicen que me sirve para las puertas de pinotea que se hinchan mucho con el frío. La madera siempre contrae y expande en todo lo que es, digamos, el calor y el frío. Lo que hay es que saber ajustar la puerta para que al momento de que ella expande y contraiga quede suficiente espacio cuando colocan las bisagras para que el juego durante el cambio de estación no las afecte. Vamos a ver eso como un dato adicional. Tienen discos para una GKS 235. Acá no los tengo, pero sí existen, que son discos de 9 pulgadas. Ya la GKS 235, que es una sierra de 9 pulgadas, es una sierra más que nada utilizada para todo lo que es o cortar madera muy gruesa o muy utilizada en la industria, porque ya es una sierra mucho más pesada y de mayor capacidad. Puedes mostrar discos para una sierra GKS 235, no los tengo acá, solo tengo discos de 7 1/4, pero básicamente el disco es el mismo. Lo que va a variar es el tamaño y obviamente la configuración de la cantidad de dientes de acuerdo al tipo de material que tú quieras trabajar o cortar. ¿Qué más preguntan por acá? Desiree manda una carita. Bien, entonces es importante esto al momento de que vayan a hacer los cortes con las sierras circulares de forma segura. Busquen bien el tipo de disco que se adapta a la aplicación que ustedes quieren realizar. Si no quieren precisión, no quieren un corte fino, pueden utilizar el disco que viene de 24 dientes con la herramienta. Pero cuando ya quieren precisión y quieren calidad de corte, si es melamina, tienen que ir a un disco especializado para melamina. Si van a cortar maderas duras, un disco especializado para maderas duras, y así pueden ir variando todo lo que es la diferencia de los discos. Muy importante, esto que traen los discos de Bosch acá, son hendiduras de dilatación que lo que ayudan es a rebajar o a bajar las vibraciones que se producen al momento del corte. Esas antivibraciones también ayudan a que el corte vaya más recto y tengamos un corte de mayor calidad al momento de hacer algún tipo de trabajo. Gracias por los de los discos pequeños de madera.
estamos a la orden. Para eso estamos acá. Presentación como una leña. Ahí en ese caso, si quieres cortar ese tipo de material, ya ahí deberías de buscarte un disco de poco dientes, un disco entre 20 y 24 dientes para hacer ese tipo de cortes, porque ya ahí vas a tener un material más duro donde vas a tener un mayor desgaste. Entonces lo recomendable sería eso. Ya si es una rola de madera muchísimo más gruesa, donde una sierra circular ya no puede trabajar, ahí sí te tendrías que buscar quizás algún tipo de motosierra o una sierra sable, otro tipo de herramienta que te ayude a trabajar en un formato mucho más grande o mucho más de mayor espesor. ¿Ese disco de madera solo funciona con flexibles Bosch? No. Recuerden que es importante, todo lo que son los discos de corte, de desbaste, todo lo que hemos hablado son discos que pueden utilizarse en cualquier flexible, sin ningún tipo de problema. Los accesorios siempre son, vamos a decir, universales entre las marcas. Ya ahí solo va a depender, digamos, si ustedes tienen una marca en común con la que quieren trabajar, porque les gusta más, porque les rinde más, porque tiene un mejor performance, nivel de precio, lo que ustedes quieran, cual sea su escogencia, solo deben colocarla en la herramienta que ustedes tengan de la marca que deseen. Entonces los discos de accesorios, las sierras de calar, las brocas siempre son universales de acuerdo al tipo de herramienta. Lo que sí es importante es que hagan un uso correcto del accesorio en la herramienta que vayan a trabajar para que eso no radique en problemas de mal acabado que trae insatisfacción a uno como usuario, o también problemas de seguridad al momento de realizar la aplicación. Vamos a ver si por acá hay algún comentario adicional. Otro live para carpinteros, con todo gusto. Acá hablan de otras marcas. Flexibles inalámbricas tienen. Si tenemos, acá tengo dos. Tenemos hasta 1400 watts de potencia en flexibles inalámbricas. ¿Puede ponerle un disco de corte de concreto a la sierra circular? No, no se puede colocar. Hay sierras circulares que están diseñadas para colocar discos diamantados y que son específicas y normalmente trabajan con algún tipo de flujo de agua. Entonces no puedo colocar un disco de concreto o un disco de corte de 7 pulgadas de una flexible en una sierra circular. Importante la pregunta para poder aclararla. ¿Cómo se llama el disco de 4 para madera? Se llama multi-wheel. En el caso de discos para corte y pulido de granito, creo que ya lo hablé, hay discos especiales de diamante, de segmento diamantado, que son para granito, y para pulir se utiliza mucho lo que son las copas de pulir que se le adaptan a las amoladoras, principalmente de 7 y de 9 pulgadas. Ok. ¿Tienen algún otro tipo de pregunta adicional acerca de lo que hemos conversado? ¿Alguna duda en este caso? Si no, entonces yo voy a pasar ahora, como les dije al principio cuando estábamos comenzando el live, que tenía una sorpresa y que íbamos a rifar 2 premios para las personas que estuviesen acá. Ok, antes de terminar, Emanuel Elías me pregunta ¿cómo saber cuando ya los discos no dan más? En el caso de los discos de corte o de desbaste, como ya indiqué, normalmente cuando llegan a este anillo negro que está acá, ya el disco se acabó, ya no lo puedes utilizar, tienes que cambiarlo. En el caso de los discos diamantados, normalmente ya vas a ver que el diamante se pierde, se pone más delgado lo que es el segmento que trae, y lo vas a ver ya un poco decolorado, vas a ver que ya perdió su vida útil. Y en el caso de los discos de madera, dependiendo si haces una buena aplicación, lo que puede pasar con el disco es que empieces a ver que ya los dientes de vidia, que son estos dientes que están acá, que pueden ser de vidia o de tungsteno, el diente se pone redondo, o el diente ya llega al nivel de lo que es el cuerpo del disco. Fíjense, si lo ven desde acá, el diente sobresale un poco. Cuando él ya se pone a nivel del disco, ya obviamente va perdiendo su nivel de vida. Una cosa que pasa con los discos de sierra circular cuando cortan mucha madera, sobre todo pinotea o algún tipo de madera que tiene mucha resina, es que se adhiere resina al disco y eso se puede limpiar. Pueden quitar el disco de la sierra con un cepillo y ir limpiando el disco para también ayudar
a mantener el disco en buen estado y así poderlo utilizar más cantidad de veces. Si una vez pusiera un disco sierra circular en una esmiradora, ahora no la puedo quitar. Ok, en ese caso, si no lo puedes quitar, puede haber pasado que colocaron muy fuerte con la llave de pin lo que es el disco en la moladora. Algo muy importante cuando colocamos nosotros un disco en una flexible es que cuando colocamos el disco, vamos a hacerlo con este disco. Cuando colocamos el disco en la flexible, que presionamos el botón de traba, con solo hacer un ajuste manual, es decir, con solo ajustar con la mano es más que suficiente para que el disco quede ya ajustado. Muchas veces las personas usan la llave que trae la moladora y ajustan de más. ¿Qué pasa? Por fricción de uso, cuando encienden la herramienta, automáticamente el disco se va a ajustar mucho más. Por calor de material con el que estoy trabajando, obviamente va a haber mayor calor y se puede pegar. Y después pasa mucho que empiezan a presionar el botón y empiezan a golpear los huecos que trae la brida con un destornillador, con un martillo, y eso daña el eje de la máquina. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Si no sale el disco, que lo tienes trabado, lo lógico sería llevarlo a un centro de servicio autorizado para que ellos puedan ver qué pasó. Puede ser que el pin de traba de la moladora se desgastó, ya no tranca y por eso no puedes hacer el cambio. Para ver, en el caso de piedras para afilar discos de carburo, nosotros no las tenemos. ¿Varía la revolución si la flexible es a batería o eléctrica? No varía. La flexible que es a batería va igual a girar a 11.000, 11.500 revoluciones. Ahí lo que te puede variar es la potencia dependiendo del bateaje que tengas. Tienes una flexible que puede ser de 1100, 1200 watts y eso va a depender mucho también de la batería que utilices. Utilizas una batería de 18 voltios, de 6, de 8, de 12 amperios. Entonces, pero digamos el par de giros siempre va a ser igual que en una eléctrica. Es importante que de vez en cuando sea una explicación para evitar accidentes, eso es muy bueno también. ¿Qué herramienta y consumible recomienda para cortar tuercas de madera para barbacoa? En ese caso quizás te podría servir una sierra sable, posiblemente podría quizás ayudarte, te podría, dependiendo del espesor, en este caso no sé de qué tamaño pueden ser esas tuercas que cortas, podría servirte también un Dremel dependiendo, si no necesitas acabado sino solamente cortarlas, también podría ser. En este caso, para los que no conocen, la marca Dremel y la marca Skil son parte del grupo Bosch también. Gracias Elías que me dice que puedo crear un canal de YouTube. Ah, ok, no tuercas sino tucas. Ok, entonces usa una, en este caso te recomiendo una sierra sable, puede ser lo mejor para hacer el corte. No sé si fui yo que leí mal. El uso del disco diamantado Leyland es para cortar concreto. Principalmente los que hablamos hoy. También hay algunos que son especializados para cortar granito, para cortar porcelanato, dependiendo del tipo de disco que quieras utilizar. Mencionaste el disco para cortar muebles de granito. En el caso del disco para granito es un disco diamantado de segmento continuo que es para especial, o sea, dice disco para granito. ¿No tienes para cortar metal? Sí, como hablé al principio, tenemos estos discos nuevos que acaban de llegar a Do It Center, que los pueden conseguir. También tienen discos para moladoras de 7, de 9 pulgadas, dependiendo del tipo de máquina que tengan. Gracias, sierra sable anotado, perfecto, estoy a la orden. Estoy aprendiendo, Yensa, todos los días aprendemos, hasta yo que estoy acá, no crean que nunca dejo de aprender, las herramientas van cambiando, todo va evolucionando y siempre tenemos que aprender. Y escuchándolos a ustedes y haciendo, por ejemplo, que el amigo corta tucas de madera y necesita una aplicación, eso también nos ayuda a nosotros a ver también aplicaciones de los usuarios y aprender más.
Tacho Romero, si hablas de diamantado para granito, sí, específicamente es un disco diamantado. Bien, ahora entonces para ir cerrando un poco. Ajá. Brian, disco de tronzadora que sea diamantado. Es muy importante. Hoy día, quizás lo han visto mucho en internet, hay una tronzadora que es para cortar metales, que viene con un disco que trae un segmento, es un disco de metal, no es un disco de carburo como los que estamos acostumbrados, pero son dos máquinas distintas. Es decir, el disco que es de metal no lo puede utilizar una tronzadora convencional. Es una máquina especializada que es para ese tipo de aplicación y ese tipo de disco. Siempre hay algo nuevo que aprender. Gracias. Deben ser mensuales estos lives. Sí, el mes que viene vamos a tener otro. Ya les estaremos diciendo acerca de qué vamos a hablar. Y algo último, lo último que les voy a decir por hoy, porque es viernes, ya dejó de llover, me imagino que están tranquilos en sus casas, es cuando utilicen un disco de metal para cortar, bien sea en una tronzadora como habló el amigo o en una flexible, no utilicen el mismo disco para rebajar los cantos del metal. Es decir, agarrar el tubo y pegarlo en el disco para quitar rebordes. ¿Por qué razón? Cada vez que lo hacemos estamos desgastando el cuerpo del material y lo que estamos haciendo es que el disco empiece a vibrar. Y podemos romper las mallas de fibra de vidrio y podemos dañar lo que es el disco, o pueden haber accidentes, o podemos pensar que la máquina está mala porque no está cortando bien y efectivamente es porque hacemos una mala aplicación. Entonces recuerden, discos para cortar y hay discos para desbastar. Y si quieren cortar y desbastar, hay un disco de Bosch que es 3 en 1 que permite hacer ambas aplicaciones, pero es ideal para esa aplicación. Ok, ya que tanto ha gustado y yo les dije que teníamos acá un obsequio, tenemos este bolso acá que trae algunos regalos, trae unas teacher, trae un cooler, trae un taladro también. Entonces bien, la primera persona, ya que hemos hablado tanto de ese disco y creo que les gustó a todos, la primera persona que me diga cómo se llama el disco negro que es para cortar madera en una flexible. El nombre lo he dicho N cantidad de veces. Entonces vamos a ver quién es la primera persona que escribe el disco, el nombre de este disco. Ok, Ángel Antonio. Se llama Multiwheel. La parte del wheel no está escrita bien, pero sí es Multiwheel. Así que por favor escribe un mensaje en el Instagram de Eduit para que puedas reclamar tu premio y te lo puedan hacer llegar. Ahora bien, una segunda pregunta para regalar el otro que tenemos, porque tenemos dos combos iguales. ¿Cuál fue la regla que yo mencioné en los discos para cortar madera? Yo dije, mientras menos grueso algo, tal, y mientras más grueso algo, tal. Entonces el primero que lo escriba de una vez se lleva el segundo premio. Vamos a ver quién me dice la regla para cortar en madera. Mientras más gruesa la madera, menos dientes y viceversa. Yensa 17, por favor escribe un mensaje también en el privado de Eduit Center para que ellos se pongan de acuerdo contigo y te puedan hacer llegar el premio. Amigos, ha sido un placer estar acá con ustedes en la tarde de hoy. Espero, como dijeron, que el mes que viene podamos estar acá también, podamos hablar de otros temas y podamos seguir aprendiendo con ustedes de la parte de la mano de Bosch y Eduit Center. Mi nombre es Luis Benítez, ha sido un gusto estar acá con ustedes y nos vemos pronto. Que pasen una feliz tarde, un feliz fin de semana y recuerden, cuídense mucho, cuiden a sus familiares en estos momentos que estamos viviendo. Si no tienen que salir, no lo hagan y así nos cuidamos todos. Un abrazo y que estén muy bien.